Vamos a revisar algunas variantes de uno de los moldes que muchos hemos tenido en nuestra colección, el 2 Viper RT10. En el interior este molde tiene varios detalles, podemos ver ambos relojes detrás del volante y algunos círculos en la consola central. La palanca de velocidades y el freno de mano están muy bien definidos. Hay dos hendiduras en la parte interior de las puertas, es curioso pues estos detalles se perdieron en cualquier otro molde futuro del 2 Viper. Algo que nunca me gustó de este molde es la ausencia de detalles en la base. En la fecha en que se lanzó este molde el estándar en las bases eran detalles en suspensión y sistema de escape. Este molde fue lanzado en 1993 y fue diseñado por Michael Collins y Larry Wu. En 2023, Fraser Campbell nos deleitó con una nueva versión del mismo vehículo. Es justo decir que la tendencia en los 90s era más la de un juguete, mientras que hoy se busca más el realismo. Miren esa belleza de Basigod. Las ruedas son más pequeñas y ahora se encuentra a la altura adecuada del piso. Ahora el molde cuenta con retrovisores y tiene tampos por todas partes. Miren el detalle en el portaplacas. Pienso que Mattel está haciendo un gran trabajo con el diseño de los moldes y la estética general del auto mejora con la adición de tampos que usualmente están reservados para las versiones premium. El interior cambió un poco respecto al molde de 1993, pero al menos mantiene varios de los detalles en el tablero, asientos y palancas. En términos generales creo que el nuevo molde es una gran evolución del anterior y definitivamente debes tenerlo en tu colección. Lo único que podemos reclamar a este nuevo molde es la ausencia de detalles en la base. Desafortunadamente esta es la tendencia desde hace unos años y el 2 Viper no es la excepción. El 2 Viper 2013 es un molde que goza de muy buenos trazos y dimensiones. Sin embargo su manufactura por lo general se siente de una calidad inferior en cuanto a la pintura y el componente plástico. No obstante, en el interior podemos encontrar los detalles en el tablero, palanca, asientos y freno de mano con una definición más que aceptable. En la base tenemos un múltiple de escape que apenas es discernible pero que contabiliza el número de cilindros del motor adecuadamente. La suspensión se encuentra apenas representada. El 2 Viper SRT10 ACR es sin duda uno de los mejores moldes en relación a su similar de tamaño real. Sin embargo, en ninguna de sus variantes las luces traseras están detalladas. En la base encontraremos algunos detalles propios de un modelo de carreras. Sin embargo, la parte inferior del motor tiene un nivel de detalle para el olvido. Es así como llegamos al último modelo en esta colección de 2 Viper. La serie Neon Racers incluye este SRT Viper GTSR. Es una línea semi-premium que cuenta con una tarjeta hermosa y unos colores vivos para rines y tampos que aluden al nombre de la colección. Deja un comentario si quieres que destapemos a este Viper en otro video. Hasta pronto.